Welcome to my channel. Casa que no era tuya. Lo sé. Se llevó las manos a la cara. Lo sé, y fue mi error. Un error enorme. Pero mamá, estoy atrapado. Tengo un bebé en camino. No puedo divorciarme ahora. ¿Viste a decirme eso? ¿A llorar por tus problemas matrimoniales? No, vine a... Respiró hondo. Vine a pedirte perdón, de rodillas si es necesario, por todo, por tirarte tus cosas, por el cuarto de servicio, por el dinero, por los muebles de la abuela, por cerrar la puerta en tu cara, por no ir al hospital, por ser el peor hijo del mundo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, y yo no sentía nada. Eso fue lo más aterrador. Que mi propio hijo estaba llorando frente a mí y yo no sentía el impulso de consolarlo. Roberto, dije lentamente, ¿Daniela sabe que estás aquí? Él negó con la cabeza. Me escapé mientras ella estaba trabajando. Si se entera, va a enloquecer. ¿Por qué? Porque ella sigue enojada contigo. Dice que arruinaste nuestras vidas, que nos quitaste todo. Solté una risa amarga. Yo no les quité nada. Les puse límites. Hay diferencia. Lo sé, mamá. Pero ella no lo ve así. ¿Y tú cómo lo ves? Roberto levantó la mirada hacia mí. Veo que perdí a mi madre por una mujer que ni siquiera me respeta, que me grita, que me culpa de todo, que amenaza con quitarme a mi hijo si no hago lo que ella dice. Entonces divorciarte, dije simplemente. No puedo. Estamos esperando un bebé. Roberto, yo estaba embarazada de 7 meses de Jorge cuando tu padre murió. Tuve que seguir adelante sola. Si puedes trabajar, puedes mantener a tu hijo, con o sin Daniela. Pero... No hay peros. O te quedas con ella y aceptas las consecuencias, o te separas y construyes una vida nueva. Pero no puedes seguir así, destruyéndote. Y no puedes venir aquí esperando que yo te resuelva la vida. Roberto se quedó en silencio un largo rato. ¿Ya no me quieres, mamá?, preguntó con voz de niño pequeño. Esa pregunta me partió el corazón. Siempre voy a quererte, Roberto. Eres mi hijo. Te llevé en mi vientre. Te crié. Te enseñé a caminar, a hablar, a leer. Pero ya no confío en ti. Y no estoy segura de si algún día podré volver a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer?, suplicó. Dime qué tengo que hacer para recuperar tu confianza. Crecer, dije simplemente. Dejar de ser un niño que espera que su mamá le resuelva todo. Tomar decisiones como adulto. Defender lo que es correcto, aunque sea difícil. ¿Y si lo hago? Si cambio, ¿me perdonarás? No lo sé, Roberto. Sinceramente, no lo sé. Se levantó lentamente del sofá. Parecía más viejo de lo que era. Cansado. Derrotado. Entonces solo me queda demostrártelo con acciones, dijo. Ya no con palabras. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Cuando nazca el bebé, ¿vendrías a conocerlo? La pregunta me tomó desprevenida. Si me invitas de verdad, si me tratan con respeto, si Daniela acepta mi presencia sin drama, entonces sí, iré. Gracias, mamá. Y se fue. Me quedé parada en medio del departamento, temblando. Mariana tenía razón. Verlo había sido estresante, pero también necesario, porque Roberto necesitaba escuchar la verdad, y yo necesitaba decírsela. Esa noche no pude dormir. Seguía dándole vueltas a la conversación. A las palabras de Roberto, a su rostro destruido. ¿Había sido muy dura? ¿Demasiado fría? ¿O simplemente estaba protegiendo mi corazón de más daño? A las 2 de la madrugada, mi celular sonó. Era Mariana. «¿Mamá? ¿Estás despierta?» «Sí, hija. ¿Qué pasa?» Acabo de recibir una llamada muy extraña, de una mujer que dice ser la mamá de Daniela. Se me heló la sangre. «¿Doña Beatriz? ¿Qué quería?» «Quiere reunirse contigo. Dice que es urgente, que tiene información que necesitas saber sobre Daniela y Roberto».
¿Información? ¿Qué tipo de información? No quiso decirme por teléfono, solo que es grave y que podría cambiar todo. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Por qué la madre de Daniela querría hablar conmigo, después de cómo me trató en aquella cena horrible? ¿Tú qué piensas?, le pregunté a Mariana. Creo que deberías escucharla. Pero no sola. Yo voy contigo. ¿Puedes venir desde Monterrey? Ya estoy en camino. Salí hace 2 horas. Llego mañana en la tarde. Mi hija, siempre protegiéndome. Gracias, Mariana. Para eso estamos, mamá. Nadie te va a volver a lastimar. No mientras yo respire. Al día siguiente, Mariana y yo nos reunimos con doña Beatriz en una cafetería del centro. Ella llegó puntual, pero se veía diferente a la mujer arrogante y elegante que había conocido. Traía el cabello sin arreglar, ojeras profundas. Las manos le temblaban mientras sostenía su bolsa. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. «¿Qué es lo que quiere, doña Beatriz?», preguntó Mariana con tono profesional y frío. Doña Beatriz sacó un sobre de su bolsa. Lo puso sobre la mesa. «Necesito que sepan la verdad sobre mi hija, sobre lo que ella realmente es». Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos. Muchos documentos. Estados de cuenta bancarios, fotografías, mensajes impresos, y lo que vi ahí me dejó sin aliento. Porque Daniela no era solo una mujer manipuladora y caprichosa. Era algo mucho, mucho peor. Y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo, absolutamente todo. Lo que doña Beatriz me reveló esa tarde fue tan impactante que no podía creerlo. Y cuando Roberto se enterara, su mundo se iba a derrumbar por completo. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que yo no conocía. Todas a nombre de Daniela. Todas con deudas enormes. 230,000 pesos. Leí en voz alta, sintiendo cómo se me secaba la boca. En tarjetas de crédito. ¿Cómo es posible? Doña Beatriz tenía los ojos rojos. Se veía años más vieja que la última vez que la había visto. Mi hija es adicta a las compras. Una compradora compulsiva. Lleva así desde los 20 años. Su padre y yo hemos pagado sus deudas 5 veces. 5. Y siempre vuelve a caer. Mariana tomó los documentos y los revisó con ojo de abogada. Estas tarjetas fueron sacadas hace 3 años, mucho antes de que se casara con Roberto. Exacto, asintió doña Beatriz. Daniela conoció a Roberto en una aplicación de citas. Cuando se enteró de que tenía una casa, bueno, vio la oportunidad perfecta. Espere, la interrumpí, sintiendo náuseas. ¿Me está diciendo que mi nuera se casó con mi hijo por interés? No solo eso. Mi hija le mintió sobre el embarazo. El mundo se detuvo. ¿Qué?, susurré. Doña Beatriz sacó más papeles del sobre. Estudios médicos, recetas, mensajes de texto impresos. Daniela no puede tener hijos. Tiene un problema en el útero desde los 18 años. Lo sabemos desde entonces. Los doctores fueron claros. Embarazo natural es imposible. Mariana y yo nos miramos con horror. Pero ella está embarazada. La vimos en la cena, mencionó al doctor. Dijo que no podía estresarse. Está mintiendo, dijo doña Beatriz con voz quebrada. No hay embarazo. Nunca lo hubo. Revisen estos mensajes. Me pasó su celular. Eran conversaciones de WhatsApp entre ella y Daniela. Daniela. Ya le dije a Roberto que estoy embarazada. Se puso feliz. Doña Beatriz. Daniela, no puedes hacer esto. Cuando se entere que mentiste. Daniela. No se va a enterar. Voy a decir que lo perdí en unos meses, pero para entonces ya estaré bien instalada en la casa. Doña Beatriz. Esto está mal, muy mal. Daniela. Tú nunca me apoyas, siempre criticando. Por eso estoy en esta situación. Necesito esta casa, mamá. Necesito salir de las deudas o me van a demandar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Roberto no sabe nada de esto?
Nada. Daniela es muy buena mintiendo. Siempre lo ha sido. Se compró ropa de maternidad. Busca síntomas de embarazo en Internet para fingir náuseas. Incluso compró pruebas de embarazo positivas en Internet para mostrarle fotografías. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Usted es su madre. ¿Por qué traicionar a su propia hija? Doña Beatriz se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Porque ya no puedo más. Ya no puedo seguir viendo cómo destruye vidas. Ha estafado a 3 hombres antes de Roberto. Siempre la misma historia. Se enamoran, ella inventa embarazos, saca dinero y cuando ya no puede sostener la mentira, desaparece. Dios mío, susurré. Pero esta vez fue diferente. Esta vez encontró a alguien que tenía una casa y decidió quedarse. Y cuando usted apareció como obstáculo, bueno, la vi hacer cosas horribles, tirar sus pertenencias, vender sus muebles, humillarla. ¿Y usted no dijo nada?, preguntó Mariana con voz dura. Tenía miedo, gritó doña Beatriz. Mi hija puede ser peligrosa, manipula, miente, amenaza. Me dijo que si yo le decía algo a Roberto, ella me cortaría de su vida para siempre. Y es mi única hija, mi único bebé. Pero ya no es un bebé, dije con voz firme. Es una mujer adulta que está cometiendo fraude, y usted es cómplice al quedarse callada. Doña Beatriz asintió entre lágrimas. Lo sé, por eso estoy aquí, porque ayer Daniela vino a pedirme más dinero, 50,000 pesos. Dice que necesita hacerse estudios de embarazo falsos para seguir engañando a Roberto. Y yo ya no puedo seguir con esto. No puedo. Mariana tomó todos los documentos y los guardó cuidadosamente. Voy a necesitar copias certificadas de todo esto. Y necesito que usted esté dispuesta a testificar si es necesario. Lo que sea, dijo doña Beatriz. Solo quiero que esto termine, antes de que mi hija arruine más vidas. ¿Dónde está su esposo en todo esto?, pregunté. Armando no sabe nada. Él cree que Daniela finalmente sentó cabeza. Si se entera de esto, no sé qué haría. Está tan orgulloso de ella. Pues va a tener que enterarse, dijo Mariana. Porque esto es serio. Muy serio. Me quedé mirando los documentos sobre la mesa. Mi hijo. Mi pobre Roberto. Engañado, manipulado, destruido por una mujer que nunca lo amó, que solo vio en él una oportunidad. Tengo que decirle, dije. Roberto tiene que saber la verdad. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Mariana. Esto lo va a destrozar. Ya está destruido, pero al menos si sabe la verdad, puede comenzar a reconstruirse sobre bases reales. No sobre mentiras. Doña Beatriz me tomó de las manos. Gracias. Gracias por ser más madre que yo. Por proteger a su hijo incluso cuando él no la protegió a usted. Sus palabras me dolieron, porque tenían razón. Yo seguía siendo madre, a pesar de todo. Esa misma tarde marqué el número de Roberto. Contestó al segundo timbre. «Mamá, Roberto, necesito que vengas a mi departamento. Ahora. Es urgente. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo?» «Estoy bien, pero necesitamos hablar. Trae a Daniela contigo». «¿A Daniela? Pero mamá...» «Roberto», dije con voz firme. «O vienen los dos en 1 hora, o yo voy allá. Y créeme, no quieres que esta conversación sea en tu casa. Está bien, vamos para allá». Colgué y miré a Mariana. «¿Estás lista?», preguntó ella. «No, pero hay que hacerlo». 40 minutos después, tocaron la puerta. Abrí. Roberto estaba ahí, nervioso, jalándose el cuello de la camisa. A su lado, Daniela con cara de pocos amigos y ropa de maternidad apretada. «Espero que esto sea importante, suegrita», dijo Daniela con tono aburrido. «Tuve que pedir permiso en el trabajo». «Pasen», dije simplemente. Entraron, se sentaron en el sofá. Mariana estaba de pie junto a mí, con una carpeta en las manos. «¿Qué pasa?», preguntó Roberto.
¿Por qué Mariana está aquí? Porque lo que voy a decirte es muy grave y necesitas apoyo familiar. Vi cómo el rostro de Daniela cambiaba, de aburrimiento a alerta. ¿Grave?, preguntó con voz aguda. ¿De qué hablas? Hablo de mentiras, dije, mirándola directamente. De fraude, de manipulación. No sé de qué. Tu madre vino a verme, la interrumpí, y me lo contó todo. Vi cómo el color se le iba del rostro a Daniela. ¿Mi mamá? ¿Qué dijo? Mariana abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Dijo que no estás embarazada, que nunca lo estuviste, que tienes un problema médico que te impide tener hijos, y que le mentiste a Roberto para quedarte con la casa. El silencio fue ensordecedor. Roberto se levantó lentamente del sofá. ¿Qué? Su voz salió como un susurro. ¿Qué dijiste? ¡Está mintiendo!, gritó Daniela. Mi mamá está loca. Está inventando cosas porque está celosa de que yo sea feliz. Aquí están los documentos médicos, dijo Mariana, mostrándolos. Certificados, con tu nombre completo, diagnóstico, útero bicorne con adherencias severas, imposibilidad de embarazo natural. Esos son viejos, de hace años. Ahora estoy mejor. La fecha es de hace 6 meses, dijo Mariana con frialdad, cuando ya estabas casada con Roberto. Y aquí está la conversación con tu madre donde admites que estás mintiendo sobre el embarazo. Le mostró el celular con los mensajes. Roberto lo tomó con manos temblorosas. Leyó, 1 vez, 2 veces, 3 veces, y entonces se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. No, no puede ser, susurró. Roberto, mi amor, escúchame. Daniela se arrodilló frente a él. Sí estoy embarazada, lo juro. Esos documentos son falsos. Tu mamá los inventó para separarnos. ¿Por qué tu propia madre me daría esta información entonces?, pregunté. Porque me odia, porque siempre me ha odiado. Daniela, dijo Roberto con voz muerta, levantando la vista. Muéstrame estudios de embarazo, recientes, de un doctor real, con tu nombre. Daniela abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo los tengo en casa. Mentira, dijo Mariana. Tu madre también nos dijo que compraste pruebas de embarazo positivas por internet, que todo ha sido un montaje desde el principio. ¡No! Estoy embarazada. ¡Lo estoy! Entonces vamos ahora mismo al hospital, dijo Roberto, levantándose. Ahora, y te haces un ultrasonido, frente a mí. Daniela se quedó congelada. Es tarde. Los hospitales de urgencias atienden las 24 horas, dijo Mariana. Vamos, ahora. No, no voy a ir. No tengo que demostrarte nada. Y ahí estaba, la confesión sin palabras. Roberto la miró con ojos llenos de lágrimas. Dime la verdad, dijo con voz quebrada. Por favor, solo dime la verdad. Daniela se quedó en silencio un largo rato, y entonces, lentamente, comenzó a llorar. No estoy embarazada, susurró. Nunca lo estuve. El grito de dolor que salió de Roberto me partió el alma. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el cabello, caminando en círculos como animal enjaulado. ¿Por qué?, gritó. ¿Por qué me hiciste esto? Porque necesitaba la casa, porque tengo deudas, porque estaba desesperada. ¿Y yo qué? ¿Yo no importaba? ¿Mis sentimientos? ¿Mi vida? Iba a funcionar. Iba a decirte que lo perdí en unos meses y ya. Nadie tenía que salir lastimado. ¡Me destruiste! Roberto estaba llorando a lágrima viva. Dejé a mi madre. Permití que la humillaras. Gasté todo mi dinero. ¿Y todo por una mentira? Daniela intentó acercarse a él, pero Roberto retrocedió como si ella fuera veneno. No me toques. Nunca más me toques. Roberto, por favor. Fuera, rugió. Fuera de aquí. No quiero verte nunca más.
Daniela me miró con odio puro. «Esto es tu culpa», siseó. «Tú lo arruinaste todo. Pudimos haber sido felices». «Felicidad construida sobre mentiras no es felicidad», dije con calma. «Es solo una ilusión esperando a derrumbarse». Daniela tomó su bolsa y salió del departamento dando un portazo. Roberto se dejó caer en el suelo, llorando como niño pequeño. Me acerqué lentamente. Me senté en el suelo a su lado. Y por primera vez en meses lo abracé. Mi hijo, mi pobre hijo roto. «Lo siento, mamá», sollozaba. «Lo siento tanto. Tenías razón, en todo. Y yo fui un idiota que te lastimó por alguien que no valía nada». «Shh», lo mecí suavemente. «Ya pasó, ya pasó». «¿Podrás perdonarme algún día?» «Ya te perdoné, hijo», dije, sintiendo mis propias lágrimas caer. «Desde el momento en que decidiste venir a buscar la verdad». Nos quedamos así, en el suelo de mi pequeño departamento, llorando juntos. Porque a veces, para poder reconstruir, primero hay que derrumbarse por completo. Y mi hijo acababa de tocar fondo, pero yo iba a estar ahí para ayudarlo a levantarse. Porque eso hacen las madres. Perdonan, sanan, reconstruyen, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. La verdad había salido a la luz. Pero aún quedaba una última decisión por tomar, una que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino. Roberto inició el divorcio de inmediato. Con las pruebas que teníamos, el fraude del embarazo falso, las deudas ocultas, los mensajes confesando la manipulación, el abogado dijo que sería rápido y contundente. Daniela intentó pelear. Exigió compensación económica. Amenazó con demandar por daño emocional. Incluso inventó que Roberto la había maltratado, pero cada mentira se desmoronó ante las pruebas. Doña Beatriz, cumpliendo su palabra, testificó en contra de su propia hija. Fue desgarrador verla en el juzgado, llorando mientras contaba la verdad. Don Armando, al enterarse de todo, sufrió una crisis nerviosa. Pasó 3 días en el hospital. Cuando salió, le prohibió a Daniela volver a su casa. Daniela quedó sola, sin casa, sin esposo, sin familia. Y aunque parte de mí sentía lástima, otra parte, la parte que había sido humillada y destruida, sabía que esto era justicia. No venganza. Justicia. Las consecuencias naturales de sus acciones. 2 meses después del divorcio, Roberto y yo estábamos sentados en mi departamento tomando café. Él se había mudado a un pequeño estudio cerca de su trabajo. Estaba más delgado todavía, pero sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. «Mamá», dijo, revolviéndole azúcar al café. «He estado pensando mucho, en todo, en cómo llegamos hasta aquí». «¿Y?», pregunté. Y me di cuenta de algo. Yo no me casé con Daniela por amor, me casé por miedo. ¿Miedo a qué? A quedarme solo, a no ser suficiente. Cuando papá murió, yo apenas tenía 15 años. Y te vi trabajar hasta quebrarte para sacarnos adelante. Siempre quise demostrarte que valió la pena, que tu sacrificio valió la pena. Se le quebró la voz. Así que cuando Daniela apareció, bonita, segura de sí misma, interesada en mí, pensé que era mi oportunidad, de tener la familia perfecta, de demostrarte que lo había logrado. «Roberto, pero lo hice todo mal», continuó. «En lugar de protegerte, te lastimé. En lugar de honrar tu sacrificio, lo pisoteé. Traicioné todo lo que me enseñaste por impresionar a alguien que nunca me amó». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de lo que te hice?» Me levanté de mi silla y me senté a su lado. Tomé su rostro entre mis manos, como cuando era niño y tenía pesadillas. «Roberto, escúchame bien. Todos cometemos errores. Todos. Lo importante no es el error, sino lo que haces después de cometerlo. Pero tú reconociste tu error, pediste perdón, terminaste una relación tóxica,
Estás reconstruyendo tu vida. Eso requiere más valentía que nunca equivocarte. ¿De verdad me perdonas? Ya te lo dije. Te perdoné desde el momento en que tuviste el valor de buscar la verdad. Nos abrazamos fuerte y sentí que algo que se había roto entre nosotros empezaba a sanar. No estaba completamente curado. Todavía había cicatrices, todavía dolía, pero estaba sanando, y eso era suficiente por ahora. 3 meses después, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Bueno, señora Carmen, habla el licenciado Méndez». «Licenciado, ¿qué pasó?» «Tengo noticias. Daniela fue arrestada esta mañana. Sentí un vuelco en el estómago». «¿Arrestada? ¿Por qué?» «Fraude. Resulta que después del divorcio con Roberto, intentó el mismo truco con otro hombre, un empresario de Querétaro. Le dijo que estaba embarazada, sacó dinero de sus cuentas, vendió algunas de sus pertenencias». «Dios mío». Pero este hombre era más listo. Contrató un investigador privado. Descubrió todo su historial, las estafas anteriores, los embarazos falsos, todo, y la denunció penalmente. ¿Y ahora? Ahora enfrenta cargos por fraude agravado. Podría ser hasta 8 años de prisión. Además, las otras víctimas anteriores se están sumando a la demanda colectiva. Su madre también está testificando. Me quedé en silencio, procesando la información. «¿Cómo está Roberto?», pregunté. «¿Lo sabe?» «Le avisé hace 1 hora. Dijo que espera que ella aprenda, que encuentre ayuda, pero que ya no es su problema». «Bien», dije. «Eso es maduro de su parte». «Hay algo más, Carmen». Roberto cumplió con todos sus pagos. Los 22,000 pesos mensuales durante 4 meses seguidos. Sin falta, sin quejas. Lo sé, he estado monitoreando la cuenta. Quiere saber si usted consideraría renegociar el contrato. No para pagar menos, sino para poder visitarla más seguido. Dice que extraña hablar con usted. Sentí un nudo en la garganta. Dígale que venga a cenar el domingo. Voy a hacer mole, su favorito. Escuché la sonrisa en la voz del licenciado. Se lo diré. Y Carmen... Me da gusto ver que las cosas están mejorando. Gracias, licenciado, por todo. El domingo llegó Roberto con flores y un pastel de chocolate. No tenías que traer nada, le dije mientras le abría la puerta. Quería hacerlo, es lo mínimo. Comimos juntos, hablamos de su trabajo, de su nuevo departamento, de sus planes futuros. Hablamos de Mariana y Jorge, de los sobrinos que vivían lejos. Hablamos de todo y de nada, como solíamos hacer antes de que Daniela apareciera. Y fue normal, cómodo, sanador. Cuando terminamos de cenar, Roberto sacó un sobre de su mochila. «¿Qué es eso?», pregunté. «Ábrelo». Lo abrí con cuidado. Dentro había documentos legales, eran las escrituras de la casa, transferidas completamente a mi nombre, sin condiciones, sin comodatos, sin nada. «Roberto, ¿qué es esto?» «Es tuya, mamá, siempre lo fue, pero ahora es oficial, 100% tuyo. Yo renuncio a cualquier derecho sobre ella. Pero la casa era para ti. Era un regalo que te dio vergüenza quedarte, pero necesitas un patrimonio seguro, un lugar tuyo, y esa casa es tuya. Yo voy a construir mi propio camino, como debí haberlo hecho desde el principio». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «¿Y dónde vas a vivir?» «Voy a seguir en mi departamento. Estoy ahorrando para comprar algo propio en unos años. Algo que yo gane, no algo que me regalen». «Roberto, déjame hacer esto, mamá. Déjame demostrarte que aprendí, que crecí. Que tu sacrificio no fue en vano». Lo abracé fuerte. Mi hijo, mi niño que ya no era niño, que finalmente estaba convirtiéndose en el hombre que siempre supe que podía ser. 6 meses después, estaba yo en esa misma casa de la calle Jacarandas. Pero ahora era diferente. Había limpiado cada rincón. Había pintado las paredes de nuevos colores. Había puesto plantas en cada ventana.
Mariana me había ayudado a renovar la cocina. Jorge me había ayudado a reparar el jardín. ¿Y Roberto? Roberto venía cada domingo a comer conmigo. A veces traía a sus hermanos. A veces venía solo, pero siempre venía, puntual, respetuoso, cariñoso. Una tarde estábamos los 4 en el jardín, yo, Roberto, Mariana y Jorge, tomando limonada bajo la sombra de las bugambilias que yo misma había sembrado años atrás. ¿Saben qué día es hoy?, pregunté. ¿Qué día?, preguntó Mariana. Hace exactamente 1 año que llegué del funeral de mi hermana Lupita y encontré mis cosas en el jardín. Se hizo un silencio incómodo. «Mamá», comenzó Roberto. «No», lo interrumpí con una sonrisa. «No lo digo para hacerte sentir mal. Lo digo porque hace 1 año pensé que había perdido todo. Mi casa, mi dignidad, mi familia, mi hijo». Los miré a los 3. Pero lo que realmente pasó es que perdí las ilusiones, las mentiras, las relaciones falsas. Y cuando todo eso se fue, descubrí lo que realmente importaba. «¿Qué?», preguntó Jorge. «Ustedes, los que se quedaron, los que pelearon por mí. Los que me demostraron que la familia no es perfecta, pero puede ser real». Roberto se limpió los ojos discretamente. «También descubrí algo sobre mí misma», continué. «Descubrí que puedo ser fuerte, que puedo poner límites, que puedo pedir respeto sin sentirme culpable, que no tengo que aceptar migajas de amor». «Nos diste una lección a todos, mamá», dijo Mariana. «A veces el amor más grande es el que dice no más». Exacto. Y hoy, 1 año después, estoy sentada en mi jardín, en mi casa, con mis hijos que me aman de verdad, tomando limonada, en paz. «En paz», repitieron los 3. Brindamos con nuestros vasos de limonada y reímos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba donde debía estar. Esa noche, cuando mis hijos se fueron y me quedé sola, salí al jardín una última vez. Miré las estrellas. El mismo cielo que había mirado hace 1 año, cuando pensé que mi vida se había acabado. Pero no se había acabado. Había comenzado de nuevo. Me había caído. Me había roto. Había tocado fondo. Pero me había levantado. Y había aprendido la lección más importante de todas, que la dignidad no se regala, se defiende, que el respeto no se mendiga, se exige, que el amor verdadero no humilla, eleva, y que nunca, nunca es tarde para limpiar tu vida de todo lo que no te sirve, incluso cuando eso significa quedarte sola por un tiempo. Porque estar sola con tu dignidad intacta es mejor que estar acompañada en la humillación. Sonreí mirando las estrellas. «Gracias, Lupita», susurré pensando en mi hermana. «Gracias por enseñarme que la vida es corta y que no hay que desperdiciarla con gente que no nos valora». El viento sopló suavemente, moviendo las bugambilias, y juro que sentí la respuesta de mi hermana en ese viento. «De nada, hermanita. Ahora vive de verdad». Y eso fue exactamente lo que hice. Viví, con dignidad, con paz, con amor propio, y con la certeza de que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por mi propia alma. Si esta historia llegó hasta tu corazón, es porque algo en ella resonó contigo. Tal vez tú también has sido humillada por alguien que debería amarte. Tal vez tú también has sentido que no vales, que estorbas, que deberías aceptar las migajas. Déjame decirte algo, desde el fondo de mi alma. Tú vales, siempre has valido, y mereces respeto, no importa tu edad. No importa si eres madre, abuela, hija o hermana. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña, tú tienes derecho a tu dignidad, a tu espacio, a tu paz, a tu felicidad. Y si alguien te hace sentir menos de lo que eres, entonces es momento de hacer limpieza, de decir ya basta, de poner límites, de exigir respeto, de defenderte,
porque la vida es demasiado corta para vivirla arrodillada y nunca, nunca es tarde para levantarse. Yo lo hice a los 67 años. Tú también puedes. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo. ¿México? ¿Colombia? ¿Estados Unidos? ¿España? Me encantaría saber que estas palabras llegaron hasta ti. Dale like si crees que la dignidad no tiene precio. Y suscríbete para más historias de mujeres valientes que decidieron no rendirse. Porque todas tenemos dentro una guerrera esperando despertar. Solo necesitamos el valor de dejarla salir. Fin. Alquilé una casa en la playa para celebrar el Año Nuevo y escuché a mi nuera decir: que tu mamá no traiga muchas maletas, aquí no vino de reina. Lo que hice después le recordó quién paga las vacaciones. Hay palabras que te destrozan el alma sin hacer ruido. Palabras que escuchas cuando no deberías estar escuchando, que se clavan como cuchillos y te hacen cuestionar toda tu vida en un segundo. Yo estaba parada en el pasillo de esa casa de playa que acababa de alquilar, con mis 2 maletas en las manos y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Desde la terraza llegaba la voz de mi nuera Montserrat, clara como el agua, mezclada con risas. Que tu mamá no traiga muchas maletas, aquí no vino de reina. Me quedé congelada. Mis manos soltaron las asas de las maletas y cayeron como 2 piedras sobre el piso de madera. El sonido hizo eco en todo el pasillo vacío, pero allá afuera nadie se dio cuenta. Seguían riendo. Mi hijo Javier respondió algo que no alcancé a escuchar, pero el tono era de burla, complicidad, como si compartieran un chiste privado del que yo era el blanco. ¿Reina? Yo no me sentía reina. Me sentía como una tonta, una vieja estúpida que acababa de gastar 85,000 pesos de sus ahorros para que su familia pudiera pasar Año Nuevo en una casa frente al mar. 85,000 pesos que guardé durante un año entero, juntando de mi pensión de 8,500 pesos mensuales, sacrificando mis medicinas algunas veces, comiendo menos, apagando luces para ahorrar en electricidad. Todo para esto, para hacer la burla. Mis piernas temblaban. Sentí que el aire no me alcanzaba. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar, tratando de no gritar, de no salir corriendo hacia esa terraza y exigir respeto. Pero algo dentro de mí se quebró en ese momento. Y supe que nada volvería a ser igual. Si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia, si has dado todo y recibido desprecio a cambio, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que hice después cambió todo. Y si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal para seguir compartiendo confesiones como esta que necesitan ser escuchadas. Porque verán, yo soy Rosalba, tengo 67 años. Y esa noche, parada en ese pasillo con el sonido del mar de fondo y el veneno de esas palabras quemándome por dentro, tomé una decisión que muchos llamarían cruel. Pero yo la llamo justicia. Pero antes de contarles lo que hice, necesitan entender cómo llegué hasta ahí. Cómo una madre que lo dio todo terminó siendo tratada como un estorbo en las vacaciones que ella misma pagó. Porque esta historia no empezó en esa casa de playa. Empezó mucho antes, con sacrificios que nadie vio y con un amor que confundí con debilidad. Y créanme cuando les digo, lo peor aún no había pasado. Hubo un tiempo en que mi familia era mi orgullo, un tiempo en que nos sentábamos todos juntos los domingos a comer, en que las risas llenaban mi casa, en que mis hijos me abrazaban sin que yo tuviera que pedirlo. Ese tiempo murió junto con mi esposo Antonio, hace 3 años. Antonio era el centro de gravedad de esta familia. Trabajador de la construcción toda su vida, manos ásperas y corazón enorme. Fue él quien me enseñó que el amor se demuestra con acciones, no con palabras bonitas. Y vaya que lo demostramos. 38 años de matrimonio, 2 hijos, una casa que construimos ladrillo por ladrillo, con su sudor y mi trabajo como enfermera en el turno de la noche. Cuando Antonio murió de un infarto fulminante,
sentí que me arrancaban la mitad del alma. Pero tenía que ser fuerte. Por Javier, por Roberto, por los nietos que apenas empezaban a crecer. Javier, mi hijo mayor, tiene 42 años. Antes era mi sombra. El niño que corría a abrazarme cada vez que llegaba del hospital, que me decía: «Mami, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme». Estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Yo vendí las joyas de mi madre, las únicas de valor que tenía, para pagar su último año de universidad. Fueron 220,000 pesos que jamás me devolvió. Pero no importaba. Era mi inversión en su futuro. Ahora es gerente regional de una empresa de logística. Gana bien, viste bien, maneja un auto del año y casi nunca me llama. La que sí me llama es Montserrat, pero solo cuando necesita algo. Montserrat llegó a nuestras vidas hace 5 años, como un vendaval dulce, alta, delgada, con esa sonrisa perfecta que usaba como arma. Al principio me pareció encantadora, educada, cariñosa conmigo. Me traía postres los domingos, me preguntaba por mi salud, me llamaba mamita. Debía haber visto las señales, como cuando sugirió muy suavemente que ya no era necesario que yo fuera a su casa todos los domingos. «Para que descanse, suegrita. Usted ya trabajó mucho en su vida». Pero la verdad era que no quería que yo estuviera cerca, que viera cómo realmente trataba a mi hijo, que escuchara sus comentarios venenosos disfrazados de preocupación. O como cuando convenció a Javier de que mi casa era demasiado grande para una mujer sola y que debería considerar vender. «Piensa en tu mamá, amor. ¿Y si le pasa algo y está sola? Mejor que viva en un departamento más pequeño, más seguro». «¿Seguro para quién?», me preguntaba yo. Antonio nunca la tragó. Antes de morir me dijo: «Rosalba, esa muchacha tiene ojos de tiburón. Cuídate de ella». Yo lo regañé. Le dije que estaba siendo injusto, que Montserrat era buena mujer. ¿Cómo me arrepiento de no haberle hecho caso? Después del funeral de Antonio, todo cambió. Montserrat dejó de disimular. Las llamadas se hicieron más espaciadas, las visitas desaparecieron, y mi hijo, mi Javier, se convirtió en un extraño que respondía a mis mensajes con monosílabos. Pero tengo otro hijo, Roberto, 35 años, ingeniero, viviendo en Barcelona desde hace 6 años. Él sí me llama cada semana. Me manda dinero aunque le digo que no lo necesito. Me cuenta su vida. Me hace sentir que todavía soy madre. La ironía es dolorosa. El hijo que está a miles de kilómetros es el que más cerca tengo del corazón. Y luego está Valentina, mi nieta. 8 años de ojos enormes y risa contagiosa. La hija de Javier y Montserrat. La única razón por la que yo todavía soportaba las migajas de atención que me daban. Cada vez que la veía a mi hijo cuando era niño, inocente, puro, sin veneno todavía. Esta familia que alguna vez fue mi refugio se había convertido en mi prisión emocional. Y yo, como tonta, seguía abriendo la puerta de la celda cada vez que me pedían algo. Como cuando me pidieron que cuidara a Valentina durante 2 semanas porque tenían un viaje de trabajo. Mentira. Descubrí por Facebook que estaban en Cancún, solos, en un resort, mientras yo le daba de comer a su hija con mi pensión. O como cuando Javier me llamó, después de meses de silencio, para pedirme que fuera madrina del bautizo de Valentina. Me emocioné tanto. Compré un vestido nuevo, mandé a hacer un pastel especial, di un sobre con 10,000 pesos. Después me enteré que me pusieron de madrina solo porque la otra opción se había negado y necesitaban a alguien de último minuto. Así eran las cosas. Yo existía cuando me necesitaban, desaparecía cuando no. Y aún así, cuando se acercaba Año Nuevo y Javier mencionó, casi de pasada, que sería lindo reunirnos en algún lugar especial, yo salté a la oportunidad. Como una perra hambrienta por migajas de afecto, busqué en internet durante semanas. Encontré esa casa en Puerto Escondido. 3 recámaras, vista al mar, piscina, terraza enorme, perfecta para una familia, para mi familia. El precio me quitó el aliento.
$85,000 por 5 días. Era casi todo lo que tenía ahorrado para emergencias, pero lo hice. Pagué cada peso. Le dije a Javier que ya estaba apartada, que era mi regalo para todos. Su respuesta fue un escueto. «Ah, qué bien, ma, gracias». Ni un «no debiste haberte molestado», ni un «vamos a poner entre todos». Nada. Debía haberlo visto venir. Debía haber entendido que para ellos yo ya no era una persona. Era un banco, un servicio, una sirvienta con pensión. Pero el amor de madre es ciego, y terco, y estúpido. Así que ahí estaba yo, parada en ese pasillo, con mis 2 maletas y mi corazón roto, descubriendo que ni siquiera tenía derecho a traer equipaje sin ser juzgada. Porque para ellos yo no había venido de reina, había venido de tonta. Pero eso estaba por cambiar. La casa era hermosa. Eso no lo puedo negar. Paredes blancas, ventanales enormes que dejaban entrar la luz dorada del atardecer, el sonido constante de las olas rompiendo contra la arena. El tipo de lugar que ves en revistas y piensas, aquí sería feliz. Pero la felicidad no vive en las paredes, vive en las personas. Y las personas que llegaron conmigo a esa casa trajeron todo menos felicidad. Cuando finalmente salí del pasillo, después de secarme las lágrimas en silencio y recoger mis maletas con manos temblorosas, encontré a todos en la sala principal. Montserrat estaba recostada en el sofá más grande, como si fuera una modelo de portada, con sus lentes de sol puestos, aunque ya estábamos adentro. Javier revisaba su celular. Valentina corría por la terraza persiguiendo gaviotas. Nadie notó que yo había estado llorando. O si lo notaron, no les importó. «Suegra, ya llegó», dijo Montserrat sin siquiera voltear a verme. «Javier, ayúdale a tu mamá con las maletas». Mi hijo levantó la vista un segundo, como si le hubieran pedido que moviera una montaña. «Ahorita, amor, déjame terminar esto». Arrastré mis propias maletas hasta la primera recámara que vi. Era pequeña, con una cama individual pegada a la pared y una ventana que daba al estacionamiento. Ni siquiera se veía el mar desde ahí. No había pasado ni 10 minutos cuando Montserrat entró sin tocar. «Ay, suegra, disculpa». Su voz era miel envenenada. «Es que esta recámara es muy chiquita para ti, ¿no crees? Mira, te vamos a cambiar a la del fondo. La principal necesitamos Javier y yo porque Valentina duerme con nosotros y necesita espacio. Tú entiendes, ¿verdad?» No era una pregunta. Era una orden disfrazada de consideración. Asentí, como siempre. Como la tonta que era. La recámara del fondo era aún más pequeña. Sin closet. Con un colchón que se hundía en el medio y un ventilador de techo que hacía un ruido insoportable. Pero era la recámara que me tocaba. La que merecía la mujer que había pagado $85,000 por ese lugar. Deshice mi maleta en silencio. Saqué mi ropa, mis medicinas para la presión, la foto enmarcada de Antonio que siempre llevo conmigo. La puse en la mesita de noche y me quedé mirándola. ¿Ves lo que me haces falta, viejo?, le susurré a la foto. ¿Ves cómo me tratan sin ti? A las 7 de la noche, Montserrat gritó desde la cocina: «¡Suegra! ¿Nos ayuda a preparar la cena? Es que nosotros no conocemos la cocina todavía». Claro, ellos no conocían la cocina, pero yo sí debía conocerla de inmediato. Bajé y me encontré con una cocina vacía. Ni siquiera habían desempacado la despensa que yo había llevado. 3 bolsas llenas de provisiones que compré con mi dinero y cargué en el autobús durante 3 horas hasta Puerto Escondido. Preparé chilaquiles verdes, frijoles refritos, arroz rojo, el menú que a Javier le encantaba de niño. Tardé casi 2 horas. Mis pies me dolían, mi espalda me gritaba, pero seguí. Cuando puse todo en la mesa de la terraza, Montserrat tomó una foto. Una sola foto de la comida, perfectamente acomodada en los platos bonitos que había encontrado en la alacena. Subió la foto a Instagram. La vi de reojo mientras me sentaba. El pie de foto decía: «Primera noche en el paraíso». Mi esposo sabe cómo consentirme. Shablesed, Año Nuevo, vida de lujo. Mi esposo.
como si Javier hubiera planeado todo, como si Javier hubiera pagado un solo peso. Nadie dijo, gracias por cocinar, Rosalba. Nadie dijo, qué rico está todo, mamá. Lo que sí dijeron, entre bocados y risas, fue esto. Amor, qué bueno que pudiste pagar esto con tu bono de fin de año, dijo Montserrat acariciándole la mano a Javier. Con tu sueldo de gerente podemos darnos estos lujos. No como otra gente que apenas sobrevive. Yo dejé caer el tenedor. El sonido metálico contra el plato hizo que Valentina me mirara, pero los adultos siguieron en lo suyo. Sí, este año nos fue bien, respondió Javier inflando el pecho. El próximo año quiero que vayamos a Tulum, un resort todo incluido. Ay, sí, amor, te lo mereces, trabajas tan duro. Quise gritar, quise pararte de esa mesa, tirar los platos al piso y gritarles que eran unos mentirosos, que todo eso lo había pagado yo, que el bono de Javier se lo había gastado en un celular nuevo que vi que traía, que el único que trabajó duro fui yo durante 30 años de turnos dobles en el hospital, para que él pudiera estudiar y tener ese trabajo de gerente del que tanto presumía. Pero no dije nada. Tragué saliva, tragué rabia, tragué mi dignidad. Después de la cena, recogí los platos sola. Lavé todo mientras ellos se iban a la terraza a tomar vino. Vino que también yo había comprado. Podía escuchar sus carcajadas mezclarse con el sonido del mar. Cuando terminé, ya eran las 11 de la noche. Mis manos olían a jabón y a chile. Mi espalda era un nudo de dolor. Salí a la terraza pensando que tal vez me invitarían a sentarme con ellos, a brindar, a disfrutar aunque sea un momento de esas vacaciones que yo pagué. Montserrat me vio acercarme y le dijo algo a Javier en voz baja. Él asintió. Ma, ¿no estás cansada? Deberías irte a descansar. Mañana va a ser un día largo. Era una despedida, una orden amable de desaparecer. Sí, mijo, que descansen. Mi voz sonó rota hasta para mí. Caminé de regreso a mi cuarto diminuto. Cerré la puerta, me senté en esa cama hundida y me quedé mirando al techo, escuchando sus risas filtrarse por las paredes delgadas. Y ahí, en esa habitación que olía a humedad y a olvido, en esa casa paradisíaca que era mi infierno personal, lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de Antonio. Lloré por cada sacrificio ignorado, por cada peso gastado, por cada gota de amor derramada en tierra seca. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a cambiar. Una chispa pequeña, diminuta, empezó a brillar en algún lugar oscuro de mi pecho. Era furia, era dolor, era dignidad despertando después de años dormida. Y me dije a mí misma, en esa habitación olvidada de la casa que yo pagué, nunca más. Pero aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cumplir esa promesa. Lo descubriría muy pronto, porque lo peor todavía estaba por venir. Esa noche no pude dormir. El ventilador hacía un ruido metálico constante, como si se fuera a desprender en cualquier momento. Pero no era el ventilador lo que me mantenía despierta. Eran los recuerdos. Recuerdos que llegaban como olas, uno tras otro, golpeándome, ahogándome. Me levanté de la cama pasadas las 2 de la madrugada y me senté junto a la ventana. Afuera, el estacionamiento vacío brillaba bajo una luz amarillenta. Nada de mar, nada de estrellas, solo cemento y silencio. Saqué mi celular y abrí la galería de fotos. Ahí estaban, todos esos años guardados en imágenes que ya casi nadie veía. Javier a los 5 años, con su uniforme de preescolar demasiado grande, abrazándome con esos bracitos regordetes. Yo estaba flaca como un palo en esa foto. Acababa de salir del turno de noche. Mis ojos tenían ojeras profundas, pero sonreía, porque él me sonreía. Roberto a los 7, con su primer par de lentes, llorando porque los niños se burlaban de él. Yo lo abracé esa tarde y le dije, los genios usan lentes, mi amor. Tú vas a ser grande. Y vaya que lo fue. Ahora vive en Barcelona,
gana en euros y sigue llamándome cada semana para preguntarme cómo estoy. ¿Por qué el que se fue es el que se quedó conmigo? ¿Por qué el que está cerca es el que más lejos siento? Seguí bajando por las fotos. La graduación de Javier de la universidad. Yo con un vestido azul que me quedaba enorme porque había bajado 10 kilos de tanto trabajar. Antonio con su traje café, el único que tenía. Los dos tan orgullosos, tan felices. Ese día, después de la ceremonia, Javier nos abrazó a los dos y dijo: «Gracias, papás. Todo lo que soy es por ustedes. Nunca lo voy a olvidar». Mentiras. Lo olvidó antes de que pasara un año. Cerré los ojos y dejé que los números me invadieran, porque los números no mienten. Los números son la verdad más cruda que existe. 30 años trabajé como enfermera en el Hospital General. 30 años de turnos dobles, de navidades trabajando, de cumpleaños perdidos. Mi salario nunca fue alto, 18,000 pesos al mes en mis mejores años, pero lo estiraba como chicle. Para la educación de mis 2 hijos ahorré en total 450,000 pesos. Cada peso contado, cada sacrificio planeado. Javier se llevó la mayor parte, 270,000. Universidad privada porque la pública no tenía el nivel que él merecía. Roberto estudió en pública, pero igual le pagué libros, transporte, una laptop que costó 22,000 pesos cuando eso era mi sueldo de un mes completo. Las joyas de mi madre, las únicas que tenía valor sentimental y económico, las vendí para pagar el último año de Javier. Un anillo de oro con esmeraldas que mi abuela le había dado a mi mamá. Unos aretes de perlas. Una pulsera antigua. Me dieron 220,000 pesos. Se los di todos a mi hijo. Él nunca preguntó de dónde salió ese dinero. Nunca dijo que me lo devolvería. Cuando Antonio murió, me quedé con una pensión de viudo miserable, 8,500 pesos al mes, y una casa pagada que construimos con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo, durante 20 años. Esa casa vale, según el último avalúo que hice, 1,800,000 pesos. Montserrat ya la había tasado con la mirada. Yo lo sabía. Pensé en todos los regalos que les había dado a lo largo de los años. Los cumpleaños de Valentina, nunca menos de 5,000 pesos. La boda de Javier, les di 100,000 pesos de regalo, todo lo que tenía ahorrado en ese momento. Cuando se mudaron a su departamento nuevo, les compré la sala, 32,000 pesos. ¿Y qué recibí de vuelta? Una llamada cada 2 meses, una visita obligada en mi cumpleaños y humillaciones disfrazadas de preocupación. Me paré de la ventana y caminé hacia el espejo roto que colgaba de la pared. Me vi. Realmente me vi por primera vez en mucho tiempo. 67 años, cabello gris que ya ni me molestaba en teñir, arrugas profundas alrededor de los ojos, manos venosas, nudosas, manos que habían trabajado hasta sangrar. Un cuerpo cansado que cargaba no solo sus años, sino el peso de todos los demás. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me cuidó a mí? Volví a la cama y me quedé mirando la foto de Antonio en la mesita. Hice todo bien, ¿verdad, viejo?, le susurré. Les di todo, sacrifiqué todo. Entonces, ¿por qué me tratan como si fuera basura? Antonio no respondió. Los muertos nunca lo hacen. Pero yo sabía lo que me diría si pudiera. Ya basta, Rosalba, ya basta de dejarte pisotear. Agarré mi celular de nuevo. Tenía un mensaje de Roberto, enviado hacía 3 horas. Con la diferencia de horario, allá en Barcelona era de mañana. Mamá, ¿cómo va todo en la playa? Espero que Javier y Montse te estén tratando bien. Te mandé 2,000 pesos para que te compres algo bonito. Te quiero mucho. 2,000 pesos. No era mucho para él, que ganaba bien, pero era todo. Era amor convertido en acción. Era respeto convertido en gesto. Le respondí: gracias, mi amor. Todo bien. Te quiero. Mentí, pero no quería preocuparlo. Guardé el celular y me acosté de nuevo. Cerré los ojos.
Y en la oscuridad de ese cuarto miserable, hice cuentas. No de dinero, de dignidad. ¿Cuántas veces más iba a permitir que me trataran así? ¿Cuántos pesos más iba a gastar comprando amor que nunca llegaba? ¿Cuántas lágrimas más iba a derramar en cuartos oscuros mientras ellos reían afuera? La respuesta llegó clara, firme, inevitable. Ninguna más. Pero no sabía cómo. No sabía qué hacer. Todavía no. El universo, con su extraña forma de funcionar, estaba a punto de darme la respuesta, de la peor manera posible. Porque a la mañana siguiente encontraría algo que no debía ver, algo que me enseñaría exactamente quiénes eran las personas con las que compartía esa casa. Y ese descubrimiento sería el cerillo que prendería el fuego de mi venganza. El segundo día amaneció con un sol implacable, de esos que te queman la piel si te descuidas un segundo. Me levanté temprano, como siempre. Los años de turnos de enfermera me dejaron ese reloj interno que no se apaga nunca. Eran las 6:30 de la mañana y la casa estaba en silencio. Me puse una bata y salí de mi cuarto. La sala principal estaba bañada por la luz dorada que entraba por los ventanales. Afuera, el mar brillaba como un espejo roto. Era hermoso. Dolía que fuera tan hermoso. Fui a la cocina a prepararme un café. Necesitaba cafeína. Necesitaba algo que me ayudara a sobrevivir otro día en mi propio infierno personal. Mientras el agua hervía, escuché un ruido en la sala, un vibrar constante, un celular. Me asomé. Ahí, tirado en el sofá, estaba el iPhone de Javier. La pantalla iluminada, vibrando, vibrando, vibrando. No soy de esas personas que revisan celulares ajenos. Nunca lo he sido. Siempre respeté la privacidad de mis hijos. Pero algo en mí, tal vez la rabia acumulada, tal vez el instinto, me hizo caminar hacia ese sofá. Tomé el teléfono. La pantalla mostraba un grupo de WhatsApp. Familia Chávez se llamaba. Y había mensajes nuevos, muchos. Mi dedo se movió solo. Abrí la conversación. Y ahí, en letras blancas sobre fondo verde, vi mi muerte en vida. Los mensajes eran de 3 semanas atrás, antes de que viniéramos a Puerto Escondido. Montserrat, tu mamá está empeñada en venir a todo. Ya me tiene harta. No puedo ni respirar que ahí está. Javier, ya sé, amor, pero ¿qué le hago? Es mi mamá. Montserrat, pues ponle límites. Además, siempre esperando que le paguemos todo. Ya me cansé. Mi estómago se apretó, mis manos empezaron a temblar. Javier, no le pagamos nada, ella tiene su pensión. Montserrat, exacto, y tiene su casita pagada. ¿Por qué nosotros tenemos que estar cargando con ella? Seguí bajando. Había más, mucho más. Montserrat, hablé con mi hermana Lucía. Dice que hay una estrategia, que convenzamos a tu mamá de vender su casa. Javier, ¿vender la casa? No sé si acepte. Montserrat, pues la convences. Le dices que es muy grande para ella sola, que puede venir a vivir con nosotros. Le damos el cuarto de servicio, que de todos modos no usamos. Javier, ¿y el dinero de la venta? Montserrat, lo invertimos en un negocio familiar, o sea, en el enganche de la casa nueva que queremos. Ya vi una en Cumbres, 3 millones. Con lo de tu mamá cubrimos el enganche completo. Javier, ¿y si pregunta por el dinero? Montserrat, le decimos que el negocio quebró. ¿Ella qué va a saber? Es una viejita. El celular casi se me cae de las manos. Tuve que sentarme en el sofá antes de desmayarme. No podía ser real. No podía ser que mi propio hijo estuviera planeando robarme. Despojarme de lo único que me quedaba, de la casa que Antonio y yo construimos con nuestras propias manos. Pero había más. Seguí leyendo con los ojos llenos de lágrimas. Lucía, hermana de Montserrat. Suena a buen plan. Aprovechen que tiene su pensión y no necesita mucho. Hay que sacarle provecho. Sacarle provecho, como si yo fuera una vaca lechera. Como si fuera un objeto.
Montserrat. Además, cuando se muera, todo pasa a Javier de todos modos. Pero ¿para qué esperar años, no? Cuando me muera. Hablaban de mi muerte como quien habla del clima. Seguí bajando por la conversación, con el corazón latiéndome en los oídos. Y entonces encontré algo que me destrozó por completo. Era una conversación más reciente, de hace 2 meses. Montserrat. Javier, ¿le pediste el dinero a Roberto? Javier. Sí. Le dije que mamá necesitaba una operación urgente. Me prestó 120,000 pesos. Montserrat. Ja, 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 perfecto. ¿Y tu mamá sabe? Javier. No, y no tiene por qué saber. 120,000 pesos. Javier le había pedido prestado dinero a Roberto, mintiendo, diciendo que yo estaba enferma, que necesitaba una operación. Yo nunca tuve ninguna operación. Yo no sabía nada de ese dinero. ¿En qué se lo gastó? ¿En el celular nuevo? ¿En las salidas con Montserrat? ¿En mantener la mentira de que él era un gran proveedor cuando la realidad era que era un mentiroso y un ladrón? El celular vibró en mis manos. Un mensaje nuevo entraba al grupo. Montserrat. Ya estamos en la casa de la playa. Estuvo buena la idea de hacerle creer a tu mamá que era su idea del viaje. Así ella pagó todo y no nos gastamos ni un peso, ja, ja, ja. Javier. Es lo bueno de tener mamá pensionada, ja, ja, ja. Esos ja, ja, ja me perforaron el alma. Se estaban riendo. De mí, de mi estupidez, de mi amor incondicional. Cerré el chat. Dejé el celular exactamente donde lo había encontrado. Caminé como zombi de regreso a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Y ahí, sentada al borde de esa cama horrible, con el sonido del mar burlándose de mi dolor, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo tristeza, no era solo decepción. Era furia, pura, ardiente, justificada. Durante 67 años había sido buena. Había dado, había sacrificado, había amado sin condiciones. Y eso me había convertido en el chiste privado de mi propia familia. Tomé mi celular. Mis dedos temblaban tanto que tuve que intentarlo 3 veces antes de poder marcar. Llamé a Roberto. En Barcelona eran las 3 de la tarde. «Mamá, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» Su voz preocupada casi me hace llorar. Pero no. Ya no más lágrimas. «Hijo, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Claro, mamá. Lo que sea. ¿Le prestaste dinero a tu hermano hace 2 meses?» Hubo un silencio. Largo. Pesado. «Mamá, sí. Me dijo que necesitabas una operación urgente. De la vesícula. Que no tenías suficiente dinero. Le mandé 120,000 pesos. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Te operaron?» Cerré los ojos. Respiré profundo. «Nunca estuve enferma, Roberto. Nunca hubo operación. Tu hermano te mintió». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. «Ese hijo de...» Roberto no terminó la frase. «Mamá, ese dinero era para ti. Yo jamás...» «¿Cómo pudo?» «Hay cosas peores, hijo. Muchas peores. Pero no puedo hablar ahora. Solo necesito que confíes en mí. ¿Tienes manera de mandarme 50,000 pesos ahorita? Te mando 100,000. Ahorita mismo. Mamá, ¿qué está pasando? Voy a hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo. Voy a recuperar mi dignidad. Te llamo después. Te amo, hijo». «Yo también te amo, mamá. Y lo que necesites, cuenta conmigo». Colgué. Y me quedé ahí sentada, con el celular en las manos, sintiendo cómo algo nuevo nacía dentro de mí. Ya no era la vieja tonta que aguantaba todo. Ya no era la madre sumisa que vivía para ser pisoteada. Era una mujer que acababa de despertar. Y cuando una mujer como yo despierta, después de años dormida, el mundo tiembla. Miré la foto de Antonio en la mesita de noche. «Perdóname, viejo. Pero voy a hacer cosas que tú nunca aprobarías. Y lo voy a hacer por mí, porque ya es hora». Afuera,
Escuché las risas de Javier y Montserrat despertándose, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse, porque yo ya tenía un plan, y no habría marcha atrás. Me quedé sentada en esa cama durante no sé cuánto tiempo. Podían haber sido minutos, podían haber sido horas. El tiempo dejó de existir. Solo existía el dolor. Un dolor diferente a cualquier otro que hubiera sentido. Cuando Antonio murió, el dolor fue limpio, puro. Era la tristeza de perder al amor de mi vida, pero era un dolor con dignidad. Él me amó hasta su último suspiro, me cuidó, me respetó. Esto era diferente, esto era sucio, esto era traición con premeditación. Esto era descubrir que el hijo al que le di la vida estaba planeando robarme hasta el último peso y después reírse de mí con su esposa. Mi pecho empezó a apretarse. Conocía esa sensación. Era un ataque de pánico. Los había tenido después de la muerte de Antonio, hasta que aprendí a controlarlos. Pero este era diferente. Este era peor. Me paré tambaleándome y fui al baño. Abrí la llave del agua fría y metí las manos. El agua estaba helada. Me mojé la cara, el cuello. Traté de respirar. 1, 2, 3. Pero el aire no llegaba. El espejo del baño me devolvió una imagen que no reconocí. Una vieja de ojos rojos, de arrugas que parecían surcos de llanto acumulado, de labios temblorosos. Una mujer rota. ¿Esto es lo que soy?, me pregunté a esa extraña del espejo. ¿Una tonta que dejó que la usaran? ¿Una vieja estúpida que confundió el amor con la esclavitud? Las lágrimas empezaron a caer, fuertes, incontrolables. Me dejé caer al piso del baño, con la espalda contra la pared fría, y ahí, en ese piso de azulejos baratos, me permití romperme completamente. Lloré por cada sacrificio ignorado, por las noches que no dormí trabajando doble turno, por las comidas que me salté para que mis hijos comieran mejor, por las joyas de mi madre que vendí sin pensarlo, por los 120,000 pesos robados con mentiras, por la casa que querían quitarme, por cada jajaja en ese chat maldito. Pero sobre todo, lloré porque mi hijo, mi primer hijo, el niño que salió de mi vientre, que se agarró de mi pecho para vivir, que me llamaba mami con esa voz chiquita, ese niño había muerto y en su lugar había un extraño. Un extraño que me veía como un cajero automático con patas. Escuché pasos en el pasillo, risas. La voz de Valentina. Abuelita, ¿dónde estás? Me paralicé. No podía dejar que me viera así. No podía asustarla. Estoy en el baño, mi amor. Salgo en un ratito. ¿Estás bien? Esa pregunta. Tan simple, tan pura, tan llena de amor genuino. Sí, princesa, estoy bien. Otra mentira. Pero esta era necesaria. Es que te extraño, abuelita. Mamá y papá están viendo la tele y no me hacen caso. ¿Quieres que juguemos cuando salgas? Valentina, mi nieta, la única persona en esa casa que me buscaba porque quería estar conmigo. No porque necesitara algo, no porque le fuera a dar dinero, simplemente porque me quería. Claro que sí, mi amor. Dame 5 minutos y salgo. Sí, te espero en mi cuarto. Escuché sus pasitos alejarse, y ese pequeño momento de amor inocente, me dio una razón para no rendirme, para no hacer la maleta y salir huyendo de esa casa como una cobarde. Valentina merecía algo mejor. Merecía ver que su abuela no era un tapete, que las mujeres de esta familia teníamos columna vertebral. Me paré del piso. Me lavé la cara con agua fría otra vez. Me vi en el espejo. Esta vez no vi una vieja rota. Vi una guerrera cansada que estaba a punto de pelear la batalla más importante de su vida. Salí del baño y busqué en mi maleta. Al fondo, envuelto en una bufanda, estaba mi rosario, el que mi madre me regaló cuando cumplí 15 años. 52 años conmigo. Lo tomé entre mis manos y cerré los ojos. No soy muy religiosa. Dejé de ir a misa después de que Antonio murió. Le reclamé a Dios muchas veces por llevárselo, pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo.
Virgencita de Guadalupe, susurré, no te pido que me vengues, no te pido que los castigues, solo dame fuerza, dame claridad y ayúdame a no perderme a mí misma en esto. Abrí los ojos. El celular vibró. Era la notificación del banco. Roberto me había transferido 100,000 pesos, 100,000 pesos que llegaban como un salvavidas. Le mandé un mensaje rápido. Recibido. Gracias, hijo. Te cuento todo cuando termine esto. Guardé el celular y salí del cuarto. Valentina me esperaba en la sala, con una muñeca en cada mano. Abuelita, mira, esta es la princesa y esta es la reina. Tú puedes ser la reina. Irónico. Hacía 2 días me habían dicho que no venía de reina, y ahora mi nieta me daba ese papel en su juego. Me senté en el piso con ella, tomé la muñeca que me ofrecía, y durante 1 hora jugué. Me olvidé del dolor, me olvidé de la traición. Solo existíamos Valentina y yo, en un mundo donde las reinas podían ser buenas y los finales felices eran posibles. Montserrat salió de su cuarto en algún momento, con su pijama de seda y su cara lavada. Me vio en el piso jugando con Valentina y frunció el ceño. Valentina, deja descansar a tu abuela. Ya está grande para estar en el piso. Pero estamos jugando, mami. Pues juega sola. Tu abuela tiene que preparar el desayuno. Ahí estaba, la orden disfrazada de consideración. Me paré, mis rodillas crujieron. Valentina me miró con esos ojos tristes. Luego seguimos jugando, mi amor, lo prometo. Fui a la cocina. Montserrat me siguió, taza de café en mano. Se sentó en el desayunador como una reina observando a su sirvienta. Suegra, ¿puede hacer huevos a la mexicana? A Javier le encantan. Y de paso unos molletes. Ah, y jugo de naranja. Trajo naranjas, ¿verdad? Sí, yo había traído todo. Las naranjas, los huevos, el pan. Todo en mi maleta y en mis bolsas, todo pagado con mi dinero. Claro, dije con una voz que no parecía mía. Mientras cocinaba, Montserrat revisaba su celular. Cada tanto se reía. Me preguntaba si estaría en ese grupo. El grupo donde me llamaban estorbo, donde planeaban despedazarme. Puse los platos en la mesa, llamé a todos. Se sentaron sin darme las gracias, comieron, rieron. Hablaron de ir a la playa en la tarde. Nadie me preguntó si yo quería ir. Nadie me incluyó en los planes. Yo comí en silencio. Cada bocado me sabía a ceniza, pero lo tragué, todo. Después del desayuno, se fueron a la playa. Los 3. Valentina se despidió con un beso. Javier y Montserrat simplemente se fueron. Me quedé sola en esa casa gigante, sola con mi dolor y con una decisión que tomar. ¿Confrontarlos? ¿Fingir que no sabía nada? ¿Irme sin decir nada y cortar lazos para siempre? Me senté en la terraza, mirando el mar que brillaba indiferente a mi sufrimiento. Y ahí, con el sonido de las olas y el sol quemándome la piel, empecé a planear. No iba a gritar, no iba a llorar más, no iba a rogar por amor. Iba a enseñarles una lección que nunca olvidarían, una lección sobre respeto, sobre consecuencias, sobre lo que pasa cuando confundes la bondad con la debilidad. Tomé mi celular y empecé a hacer llamadas. Primera parada, mi abogado, don Ernesto, el mismo que me ayudó con el testamento después de que murió Antonio. Don Ernesto, necesito cambiar mi testamento. Urgente. ¿Puede ser por teléfono? Y así empezó mi transformación, de víctima a estratega, de madre sufrida a mujer con un plan. Porque si algo aprendí en 67 años de vida es esto: el silencio no es debilidad. A veces, el silencio es la calma antes de la tormenta. Y yo era la tormenta que estaba a punto de destruir todo. La llamada con don Ernesto duró 40 minutos. 40 minutos en los que mi voz sonó firme, clara, decidida. Una voz que no reconocía como mía. Doña Rosalba, ¿está completamente segura de esto?, me preguntó él, con ese tono paternal que siempre usaba conmigo. Es una decisión muy fuerte.
Nunca he estado más segura de algo en mi vida, don Ernesto. Está bien. Le mando los documentos por correo electrónico. Los firma digitalmente y quedan registrados de inmediato. Pero le recomiendo que también venga a mi oficina cuando regrese para hacer la versión física. Cuente con eso. Gracias, don Ernesto. Colgué. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración era tranquila. Era extraño. Después de todo el dolor de la mañana, ahora sentía una calma casi antinatural. No era paz, era determinación. Abrí mi correo. Ahí estaban los documentos. Leí cada línea, cada palabra que cambiaba mi futuro y el de mis hijos. Testamento y última voluntad de Rosalba Mendoza, viuda de Chávez. Firmé. Con mi nombre completo, con mi huella digital, y lo envié de vuelta. Listo. Javier acababa de dejar de ser mi heredero universal. Todo pasaba ahora a Roberto. La casa, mi pensión acumulada, mis ahorros, mis seguros. Todo. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba protección. Llamé al banco. Cancelé las tarjetas adicionales que Javier y Montserrat tenían de mi cuenta. Las que yo les había dado por si hay una emergencia, mamá. Emergencias como sus cenas caras y sus escapadas de fin de semana, descubrí después de revisar los estados de cuenta. Llamé a mi banco de nuevo, otro departamento. Abrí una cuenta de fideicomiso para Valentina. Los 300,000 pesos que tenía guardados para emergencias familiares ahora estaban ahí, intocables, para su educación universitaria, para su futuro. Javier y Montserrat no podrían tocar ni un centavo aunque me arrastraran a los tribunales. Cada acción era un clavo en el ataúd de su plan. Cada firma era un paso hacia mi libertad. Tomé fotos. De todo. Del recibo del alquiler de la casa, donde aparecía mi nombre y el cargo a mi tarjeta por 85,000 pesos. De las transferencias de mi cuenta. De los estados de cuenta donde se veían los gastos de Javier con las tarjetas adicionales que yo pagaba. Restaurantes, ropa, gasolina. Busqué en mis archivos de correo. Encontré un email de hace un año. Javier pidiéndome prestados 15,000 pesos para arreglar el coche. Nunca me los devolvió. Screenshot, guardado. Otro email de hace 6 meses. Montserrat, muy dulce. Suegrita linda, ¿nos puede ayudar con 5,000 pesitos? Es que Valentina necesita uniformes nuevos. Le deposité 8,000. Screenshot, guardado. Estaba construyendo mi caso, mi arsenal, mi justicia. El celular sonó. Roberto. Mamá, ya te mandé el dinero. ¿Me vas a contar qué está pasando? Me levanté de la mesa y salí a la parte trasera de la casa, donde nadie pudiera escucharme aunque regresaran de improviso. Tu hermano me quiere robar la casa. Silencio. ¿Qué? Le conté todo, los mensajes que encontré, el plan con Montserrat, los 120,000 pesos que le sacó con mentiras, todo. Roberto no gritó, pero pude escuchar su respiración acelerada. Estaba furioso, más furioso de lo que yo lo había escuchado jamás. Ese desgraciado. Ese maldito desgraciado. Roberto, tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Cómo quieres que esté tranquilo? Te está robando, mamá. Y yo como idiota le di 120,000 pesos. Por eso te llamé. Necesito que me hagas un favor. Lo que sea. Llámalo. Dile que necesitas hablar con él urgente. Pregúntale por el dinero que le prestaste. Dile que tú también estás en aprietos económicos y que necesitas que te devuelva aunque sea la mitad. Graba la llamada. ¿Para qué? Porque cuando le preguntes por el dinero que supuestamente era para mi operación, él va a tener que admitir que mintió o va a inventar otra mentira, y yo necesito tener eso grabado. Roberto se quedó callado unos segundos. Mamá, ¿qué estás planeando? Recuperar mi dignidad, hijo, y enseñarle a tu hermano que soy su madre, no su víctima. Me gusta esa mamá. Hace mucho que no la escuchaba. A mí también me gusta. Llámalo hoy. Luego me mandas el audio. Cuenta con eso. Y mamá, estoy orgulloso de ti. Esas palabras me quebraron un poco. Pero no lloré. Ya no había más lágrimas.
solo había fuego. Colgué y entré a la casa. Tenía trabajo que hacer. Fui al cuarto de Javier y Montserrat. Sí, entré sin permiso. Ya no me importaban esas cortesías. Abrí el closet. La ropa de marca de Montserrat colgaba perfectamente acomodada. Los trajes caros de Javier. Los zapatos que costaban más que mi pensión de un mes. En el buró de Javier encontré papeles, facturas. Revisé. Un iPhone 15 Pro Max, 42,000 pesos. Comprado hace 2 meses, justo cuando le sacó el dinero a Roberto. Screenshot de la factura con mi celular. Un recibo de un restaurante, 15,000 pesos en una cena. El mismo día que me dijo que no podía prestarme 3,000 para arreglar la fuga de agua de mi casa, tomé fotos de todo. Era una ladrona en el cuarto de mi hijo, pero él era un ladrón de mi vida entera. Estábamos a mano. Escuché voces afuera. Habían regresado. Salí del cuarto rápido. Cerré la puerta con cuidado. Fui a la cocina y me puse a lavar trastes que ya estaban limpios. Entraron llenos de arena y risas. Valentina corrió a abrazarme. «Abuelita, el mar estaba súper bonito. ¿Por qué no fuiste?» «No me dijeron, mi amor». Valentina volteó a ver a sus papás. Montserrat se encogió de hombros. «Pensamos que querías descansar, suegra». Mentira, pero ya no importaba. «Mamá, ¿hay algo de comer? Nos dio hambre», dijo Javier mientras se tiraba en el sofá, dejando arena por todos lados. «Hay fruta y sobró pollo de ayer. ¿No vas a hacer algo caliente? Hace frío». Hace 32 grados afuera, pero claro, su majestad tenía frío. «Les hago quesadillas». Me fui a la cocina. Mientras calentaba las tortillas, saqué mi celular. Roberto me había mandado un mensaje. Ya lo llamé. Aquí está el audio. Te va a hervir la sangre. Descargué el archivo. Me puse los audífonos y escuché. Roberto. Hermano, qué pena molestarte. Es que tuve un problema con el banco aquí en España y necesito recuperar el dinero que te presté. ¿Crees poder devolverme aunque sea la mitad? Javier. ¿Qué dinero? Roberto. Los 120,000 pesos para la operación de mamá. Javier. Ah, sí, ese. Mira, hermano, es que salió más cara la operación. Se fue todo. Roberto. ¿Todo? Pero tú dijiste que era para la vesícula. Esas operaciones cuestan como 60,000. Javier. Es que hubo complicaciones. Tuvieron que internarla más días. Roberto. ¿Mamá estuvo internada y nadie me avisó? ¿Cuántos días? Javier. Como 5. Roberto. ¿En qué hospital? Silencio largo en el audio. Javier. Mira, Roberto, ahorita no puedo hablar. Estamos en la playa y... Roberto. ¿Qué hospital, Javier? Javier. El regional. Bueno, te marco después. Y colgó. Puse pausa. Mis manos apretaban el celular con tanta fuerza que temí quebrarlo. Mentiras sobre mentiras. Y lo peor era que las decía con tanta facilidad, como si fuera lo más natural del mundo engañar a su hermano, robarle, usar a su madre enferma como excusa. Regresé a la sala con las quesadillas, las puse en la mesa, todos se abalanzaron como hienas, nadie dijo gracias. Me senté con ellos, los observé comer, reír, planear el día de mañana, y yo ahí, invisible, presente pero ausente, la sombra que servía y limpiaba y pagaba, pero ellos no sabían lo que yo sabía. No sabían que cada segundo que pasaba, el nudo de su soga se apretaba más. Montserrat se levantó por más agua. Al pasar junto a mí, me puso la mano en el hombro. Suegrita, gracias por cocinar. No sé qué haríamos sin usted. Sonrió. Esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Le devolví la sonrisa, igual de falsa. De nada, mija, para eso estoy. Pero en mi mente agregué, para eso estaba, porque se acabó. Esa noche, después de que todos se durmieron, me quedé en la terraza mirando las estrellas. El plan estaba listo. Las piezas en su lugar. Solo faltaba el momento perfecto para ejecutarlo. Y ese momento llegaría pronto, muy pronto, porque mañana era el tercer día, y los planes más peligrosos siempre se revelan cuando menos te lo esperas.
El tercer día amaneció nublado. Nubes grises que amenazaban lluvia pero nunca la dejaban caer. Como si el cielo también estuviera guardando su tormenta para el momento justo. Yo había dormido 3 horas, tal vez 4, pero no por angustia, por anticipación, por ese cosquilleo en el estómago que tienes cuando sabes que algo grande está por pasar. Me levanté, me vestí con cuidado. Un pantalón de lino beige, una blusa blanca sencilla, nada especial. Quería verme como siempre, la viejita inofensiva, la mamá sumisa. Preparé café, pan tostado, fruta picada. Puse todo en la mesa como si fuera un día normal, pero no era un día normal. Hoy se acababa la farsa. Javier bajó primero. Traía el cabello revuelto, los ojos hinchados. Se había desvelado viendo su celular seguramente. «Buenos días, mijo». «Buenos días, ma», bostezó. Ni siquiera me miró. Montserrat bajó después. Perfecta como siempre. Maquillaje impecable, aunque apenas eran las 8 de la mañana. Ese tipo de mujer que se levanta lista para una sesión de fotos. «Buenos días, suegra». Sonrisa automática. «Buenos días». Valentina fue la última. Mi princesa con su pijama de unicornios. Se sentó junto a mí y me abrazó. Ese abrazo me dio fuerzas para lo que vendría. Desayunamos en silencio. Bueno, ellos desayunaron. Yo solo empujaba la fruta en mi plato de un lado a otro. Montserrat tomó su celular. Revisó algo. Le dio un codazo a Javier. Se miraron. Hubo algo en esa mirada. Complicidad, decisión. «Oye, ma», dijo Javier limpiándose la boca con la servilleta. «Monse y yo queremos hablar contigo de algo importante, después del desayuno, ¿sí?» Ahí estaba, el momento que yo sabía que llegaría. El momento en que me pedirían que vendiera mi casa. «Claro, mijo, cuando quieras». Valentina se fue a jugar con sus muñecas. Yo recogí los platos, lavé despacio. Cada plato, cada vaso, como si fuera un ritual sagrado. Preparándome. «Suegra, ya estamos en la terraza», gritó Montserrat. Respiré profundo, me sequé las manos. Agarré mi celular y lo puse en el bolsillo. Grabación de voz activada. Salí a la terraza. Ellos estaban sentados en las sillas de mimbre. Yo quedé de frente al mar. La luz de la mañana les daba en la espalda, así que sus caras estaban en sombra. Perfecto. Parecían jueces o verdugos. «Siéntate, ma. Queremos hablar contigo». Me senté. Crucé las manos sobre mi regazo. La abuela perfecta esperando instrucciones. Javier se aclaró la garganta. Se veía incómodo. Bien. Que se sintiera incómodo. «Mamá, hemos estado pensando, Monse y yo, sobre tu futuro». «¿Mi futuro?» «Sí. Verás, tú ya estás grande. La casa donde vives es muy grande para ti sola. Tiene 2 pisos, jardín, mucho que mantener. Y tú con tus 67 años. 67 no es tan viejo, hijo». «No, claro que no». Montserrat se inclinó hacia adelante. Su voz era miel con veneno. «Lo que Javier quiere decir es que nos preocupamos por ti. ¿Qué pasa si te caes? Si te sientes mal y estás sola, es peligroso». «Tengo teléfono y vecinos». «Sí, pero no es lo mismo que tener familia cerca». Javier se frotó las manos, nervioso. «Por eso pensamos en una solución, que vendas la casa». Ahí estaba, la puñalada envuelta en papel de regalo. ¿Vender mi casa? Escucha, mamá, no es tan loca la idea. Esa casa vale como 1.800.000 pesos, ¿no? Es mucho dinero. Dinero que podrías usar para vivir mejor. Vivo bien, pero podrías vivir mejor. Montserrat otra vez. Y piensa en Valentina. En su futuro, en su educación. Usaron a mi nieta. Qué predecible. ¿Y dónde viviría yo si vendo mi casa? Javier sonrió, como si acabara de darme la mejor noticia del mundo. Con nosotros. Tenemos un cuarto de servicio que no usamos. Lo podemos arreglar bien bonito para ti. Con tu tele, tu closet. Y así estás con tu nieta todos los días. Cuarto de servicio. Mi hijo me estaba ofreciendo el cuarto donde se guarda la escoba y el trapeador. ¿Y el dinero de la venta?
Ah, pues ahí está lo bueno. Javier se animó. Como vendedor de autos usados. Podemos invertirlo. Monse y yo conocemos un negocio familiar, una franquicia, súper segura. Te da rendimientos del 8% anual. Imagínate, mamá, estarías ganando casi 15,000 pesos al mes, más de lo que ganas con tu pensión. Y nosotros administraríamos todo, agregó Montserrat, para que tú no te preocupes de nada, solo disfrutar tu vejez. Vejez. Ya ni siquiera disimulaban el desprecio. Es un negocio familiar. ¿De quién? Javier dudó, solo un segundo, pero yo lo noté. De un primo de Monse, pero es muy confiable. Tiene 3 sucursales ya. Mentiras, todo eran mentiras. El negocio no existía, solo existía su codicia. Necesito pensarlo. ¿Pensarlo? Montserrat endureció la voz. ¿Qué hay que pensar, suegra? Le estamos ofreciendo seguridad, familia, un futuro mejor. Es que es una decisión muy grande. Mamá, por favor. Javier se paró, caminó hacia mí, me puso las manos en los hombros, esas manos que yo sostuve cuando era bebé, que curé cuando se raspaba de niño, que ahora me apretaban como garras. Hazlo por ti, por nosotros, por Valentina. Levanté la vista, lo miré a los ojos y busqué algo, un destello de amor, de culpa, de humanidad. Nada. Sus ojos estaban vacíos, fríos. Solo veía pesos, propiedades, inversiones. ¿Y si digo que no? Se tensó, solo un poco, pero se tensó. ¿Por qué dirías que no? Es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para ustedes? El silencio cayó como una piedra. Montserrat se paró también. ¿Qué quiere decir con eso? Nada, hija. Solo que necesito tiempo para pensarlo. No hay mucho que pensar, mamá. Es una oferta generosa. Deberías estar agradecida. Agradecida. Esa palabra me hirvió la sangre. Agradecida. Sí, no todos tienen hijos que se preocupan así por ellos, que los quieren cuidar. Me paré. Los miré a ambos. Javier con su cara de vendedor fracasado. Montserrat con sus ojos de tiburón. Tienen razón, no todos tienen hijos así. Hice una pausa. Algunos tienen hijos mejores. Montserrat abrió la boca para responder, pero yo alcé la mano. Me voy a dar una vuelta. Necesito aire. Piensen en lo que van a querer de cenar. Y me fui, dejándolos ahí parados, confundidos, enojados. Caminé a mi cuarto, cerré la puerta, saqué el celular. La grabación había capturado todo, cada palabra, cada mentira. Le mandé el audio a Roberto y un mensaje. Ya cayeron en su propia trampa. Esta noche se acaba todo. Su respuesta llegó en segundos. Hazlo, mamá, ya es hora. Me senté en la cama. Miré por la ventana ese estacionamiento gris y sonreí, porque ellos pensaban que me tenían acorralada. Pensaban que era una vieja tonta desesperada por amor, pero estaban a punto de descubrir que las viejas tontas no existen. Solo existen las mujeres que decidieron despertar, y yo acababa de abrir los ojos. Esa tarde salí a caminar por la playa, sola, con el ruido de las olas tratando de calmar el huracán que llevaba dentro. Regresé a las 6. La casa estaba en silencio. Javier y Montserrat estaban en su cuarto. Valentina veía caricaturas en la sala. Abuelita, ¿vas a hacer de cenar? Sí, mi amor. Ahorita. Pero primero tenía que hacer algo más importante. Fui a mi cuarto, saqué mi laptop, la conecté a las bocinas Bluetooth que había visto en la sala. Esas bocinas carísimas que Javier había traído para ambientar las vacaciones. Descargué todos los audios, todas las capturas de pantalla, todo mi arsenal. Lo organicé en una carpeta. La llamé Verdad. A las 8 de la noche llamé a todos a cenar. Había preparado enchiladas, las favoritas de Javier. Mi último acto de madre antes de convertirme en juez. Comimos. Ellos hablaron de tonterías, del clima, de la playa, de los planes para mañana. Yo solo asentía, sonreía, esperaba. Cuando terminamos, antes de que alguien se levantara, dije: esperen,
Quiero hablar con ustedes de algo. Javier y Montserrat se miraron. Seguro pensaban que ya había tomado la decisión sobre la casa. Claro, ma. ¿Ya lo pensaste? Sí, lo pensé muy bien. Pero antes quiero mostrarles algo. Saqué mi celular. Lo conecté a la